Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado mexicano que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los acuerdos de San Andrés postergados desde hace años y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población. La condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección, y le niega el presente y el futuro. De poner los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México. En este sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos quiere remarcar una serie de puntos críticos imprescindibles para esa refundación que no excluyen las recomendaciones más detalladas que ya están incluidas en los distintos dictámenes de las audiencias precedentes a lo largo de todo el capítulo México. Un Estado mexicano refundado debería, y voy a numerar aquí lo que recomienda el TPP para la refundación de México, voy a poner números. Número 1, reasumir desde todos los niveles de su estructura política y desde todos los poderes su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México. Número 2, garantizar los derechos humanos y prevenir su violación de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente. Número 3, implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, desde una perspectiva que incluya la gran diversidad de mujeres en México, incluyendo las desigualdades étnicas y económicas, entre otras, y acatando todas las recomendaciones que el Comité CEDAW y otros le han hecho a México, activando un programa integral contra las diversas modalidades de violencia contra las mujeres. 4, garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y al derecho de huelga, proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras, y ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no se parte, de los que aún no es parte México. En particular el 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el 138 sobre edad mínima referido a la abolición del trabajo infantil y el 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas. 5, reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y recursos
y a ser consultados en relación con los proyectos que pueden afectarlos directamente. 6. Replantear globalmente la problemática de la migración, tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México. 7. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, incluida la de producir y difundir la información, estableciendo los medios necesarios para garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como que estos no reproduzcan o fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales, étnicos, etarios y de género, y no contribuyan a la criminalización de la protesta social. 8. Cesar las prácticas de represión, criminalización y judicialización de la discrepancia, de los movimientos sociales, de las y los periodistas y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos. 9. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales. 10. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la luz de los múltiples impactos negativos que le han causado. 11. Detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país. 12. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal, eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar o crear políticas de apoyo a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar al sector agrícola, disminuir la dependencia y favorecer la soberanía alimentaria. 13. Asumir su responsabilidad frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras, como centro de origen del maíz, y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. 14. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentando al mismo tiempo la creación de empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables. 15. Regular la autorización de las actividades económicas, estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género, de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos. 16. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas que contribuyen a mantener la impunidad y hace un llamado urgente para erradicar la impunidad mediante el establecimiento de responsabilidades tanto estatales como individuales. 17. Cumplir con sus obligaciones de investigar violaciones de derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas,
poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos. 18. Transformar el sistema judicial tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados y confinando la jurisdicción militar a su ámbito propio de acuerdo con parámetros internacionales aceptados. 19. Emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronta los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro. 20. Modificar o derogar todas las normas legales, empezando por la Constitución, las leyes de desarrollo y las reglamentarias, y denunciar los tratados internacionales que constituyen un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas. Cabe concluir esta sentencia con las palabras de Luis Hernández Navarro, dirigidas también aquí cuando estuvimos presentando todas las síntesis, todo lo de las audiencias temáticas, y luego cuando estuvieron hablando los fiscales. Él nos dijo: este Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, es simultáneamente testigo y partero de esta nueva realidad. Ellos allá arriba tienen un reloj, ustedes y nosotros aquí abajo tenemos el tiempo.